El tema que tenemos para el día de hoy es específicamente SQL Server 2014 en ambientes híbridos, específicamente con instalaciones locales o conocidas como instalaciones on-premises y la integración que podemos hacer con recursos que están en la nube. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server, y el día de hoy vamos a estar hablando de ese tema, cómo podemos integrar, por ejemplo, recursos que están localmente, un SQL Server que está local, y poder acceder a recursos que están en la nube, ya sea recursos tales como una red, recursos como un controlador de dominio, recursos como lo que sería el almacenamiento. Vamos a ver acá que una de las características más importantes es que SQL Server en su versión 2014 y también en actualizaciones en SQL Server 2012 con los Community Updates incluye ciertas características que hacen posible que se integre todo lo que serían las soluciones locales con lo que serían las soluciones en la nube. ¿Qué es lo que podemos estar viendo? Nos permite poder generar una experiencia end-to-end. En este caso, que sea optimizado para utilizar las herramientas familiares, o sea, las herramientas que ya conocemos, como lo que sería el Management Studio, el Transact SQL que ya conocemos, como lo que sería un Create Backup, un Create Database, que están optimizados para poder correr localmente, como también poder comunicarse con la nube. Es por esto que surge el concepto que vamos a ver acá, que sería la nube híbrida. Cuando hablamos de nube híbrida es que nosotros podamos tener ya sea instalaciones locales con una nube local en la cual esté corriendo SQL Server y que también pueda acceder a recursos que están directamente en la nube. ¿Qué recursos están en la nube? Serían los que me ofrece el Microsoft Azure. Por ejemplo, yo podría tener máquinas físicas que están conectándose, en este caso máquinas físicas, que se conectan con máquinas virtuales que están corriendo en Azure. También podría tener unas máquinas físicas de SQL Server o virtuales locales que están pudiendo acceder lo que serían los servicios de almacenamiento en la nube. Por ejemplo, uno de los ejemplos de almacenar en la nube sería almacenar todo lo que serían los respaldos de bases de datos y restaurar de la nube. En este caso, el almacenamiento que utilizamos sería el Azure Storage. Dentro de poco les voy a mostrar una configuración que yo ya tengo, donde se pueden hacer los diferentes respaldos hacia la nube y también poder recuperar de la nube hacia un ambiente local. Algo también importante que está en esa configuración es que yo voy a poder, una vez que mi respaldo está en la nube, voy a poder recuperar un servidor que sea directamente el servidor que está local, pero también podría recuperar ese respaldo utilizando un recurso. Ese recurso podría ser un SQL Server en cloud que está en la nube. Entonces yo podría decirle, ok, voy a habilitar un servidor que está en la nube, una máquina virtual de Azure, y voy a recuperar mi respaldo en esa máquina en específico, lo cual me agrega mayores ambientes. También puedo tener un ambiente como lo que sería controladores de dominio. En este caso yo tengo todo este ambiente, ya lo tengo montado. Por cuestiones obvias ustedes van a ver de que es una configuración que se puede llevar un poco de tiempo. Entonces ya la tengo configurada y lo que le voy a hacer es mostrarle ya el resultado final. Como lo vamos a ver acá, yo puedo tener ambientes tales como de alta disponibilidad, donde voy a tener un controlador de dominio, que sería un DC, un Domain Controller local, que está en sincronización con un DC que está en la nube. Y también voy a poder tener ambientes bastante interesantes, donde voy a tener exactamente la máquina virtual de SQL Server en Azure, que se comunica con el controlador de dominio que está en la nube. Y podemos hacer todo lo que sería
el manejo de respaldos y recuperación de mi ambiente en la nube. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poder tener un ambiente, entonces tener todo un ambiente de disaster recovery. Por eso es de que esas características son muy importantes que se agregaron en una interacción entre lo que sería Azure y lo que sería la nube. Específicamente en SQL Server, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Podemos tener un SQL Server utilizando recursos que están en la nube y un SQL Server que está en la nube utilizando recursos que son on-premises. Esa es una de las ventajas principales que yo tengo con Azure específicamente. Entonces recordemos, yo puedo tener on-premises que accede a Azure y yo puedo tener recursos que están en Azure que acceden on-premises. Puedo tener todo lo que sería el ambiente completo gracias a un concepto que vamos a ver dentro de poco, que serían los site-to-site VPN. Además de todo lo que serían las configuraciones y soporte para comunicación entre un SQL Server y la nube. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Precisamente podemos ver el primer caso, un SQL Server que está on-premises, que está utilizando recursos de la nube. En este caso, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Vamos a tener, como les dije anteriormente, el almacenamiento de Azure, que es prácticamente ilimitado. Puede ser utilizado para poder guardar los respaldos. También el mismo almacenamiento de Azure puede ser utilizado para almacenar un data file de SQL Server directamente. Entonces eso nos da una gran ventaja. Nos da la gran ventaja de que no estamos utilizando espacio local, sino que estamos utilizando un espacio proveído por el data center de Azure, lo cual nos facilita mucho lo que sería ambientes de recuperación y de poder escalar, ya que Azure puede escalar, como lo vemos aquí, casi que de forma ilimitada. Tenemos otra ventaja, que es que se reduce todo lo que sería la pérdida de datos, específicamente porque Azure lo que hace es guardar copias de todos los ambientes que están en el almacenamiento de Azure, en este caso del Azure Storage. Cuando nosotros creamos una cuenta, él nos permite poder hacer todo lo que sería copias locales. También podemos hacer copias remotas sincrónicas o asincrónicas. En este caso, la verificación de datos es completamente automatizada. Otra de las opciones que podemos ver de utilizar los recursos en la nube es tener una máquina virtual en Azure y que esa máquina virtual, por ejemplo, esté ejecutando SQL Server y que pongamos a esa máquina virtual como parte de un ambiente de Always On. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? SQL Server que está ejecutando en Azure forma parte de un Always On o de una configuración de Always On que está on-premises o está local, con lo cual nos permite poder tener un ambiente de alta disponibilidad. ¿Y cuál es la ventaja de esto de tenerlo en la nube? Recordemos, todo lo que serían los recursos de Azure son bastante configurables. Entonces podríamos, dependiendo de lo que nosotros queramos tener, podemos utilizar las características de elasticidad de Azure, donde podemos iniciar con unos ambientes pequeños, como lo vemos acá, de un núcleo con 2 GB de RAM, hasta poder llegar a ambientes bastante grandes, como lo que sería poder tener 56 GB de RAM y 16 terabytes. Incluso ahora tenemos máquinas virtuales que soportan discos de estado sólido y máquinas virtuales que soportan hasta 128 GB en RAM. Entonces tenemos ambientes bastante amplios para poder estar prácticamente ejecutando desde la base de datos más pequeña hasta la base de datos más grande en la nube y que esté en sincronía con un SQL Server local. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que funcionaría esto. Uno de los principales ambientes que tenemos que tener configurados para que nos sirvan todos estos ambientes es poder generar lo que sería un
Site-to-Site VPN es uno de los puntos principales. ¿Cómo es que funciona? Usualmente nosotros vamos a tener una instalación local que sería on-premises. Ahí vamos a tener nuestras máquinas virtuales, vamos a tener nuestras máquinas físicas y deseamos poder acceder a recursos de la nube. ¿Cómo lo podemos hacer? SQL Server ya directamente él va a poder acceder a los recursos de la nube a través de los endpoints de HTTPS. Sin embargo, si queremos hacer un ambiente más integral donde una instalación de SQL Server local pueda ver una máquina que está en la nube y que sea transparente para el SQL Server como que si fuese una máquina local, entonces lo que hacemos es crear lo que sería un Site-to-Site VPN. En el Site-to-Site VPN, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un dispositivo local que puede ser cualquiera de las marcas que aparecen acá de dispositivos de VPN, o también puede ser el RRAS para comunicarnos con el gateway de Azure. Una vez que nosotros tenemos esto comunicado para las máquinas virtuales que están ejecutando SQL Server, tener o interactuar con una máquina virtual que está en la nube es completamente transparente. Entonces podemos formar parte de ambientes de recuperación y ambientes bastante escalables. En este momento, para poder ver esa configuración, les voy a compartir el escritorio. Acá tenemos mi escritorio y lo primero que les quiero mostrar es el ambiente que tengo aquí montado. Vamos a ingresar a esta máquina virtual. Listo. Primero, estábamos hablando de poder comunicar lo que sería el ambiente local con el ambiente que está en la nube. Eso lo podemos lograr a través de lo que sería un Site-to-Site VPN. Para configurar un Site-to-Site VPN, primero podemos entrar aquí todo lo que sería al Azure. En la consola de administración, aquí me va a autenticar, me va a pedir aquí mi contraseña. Vamos a ingresar. Una vez que estamos autenticados, vamos a revisar un aspecto importante de todo lo que sería la nube de Microsoft, que sería el aspecto de configuración de las redes. Cuando configuramos las redes, podemos venir acá al Azure. Nosotros tenemos que crear una red. En este caso, la red que yo ya tengo configurada es esta, Contoso VNet. En Contoso VNet podemos ver la configuración de mi red. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí lo que tengo ya previamente configurado, porque sí son unos pasos que se lleva bastante tiempo. Previamente yo ya he configurado una conexión de una máquina de la red virtual de Contoso VNet con on-premises, que sería mi máquina. Vean aquí cómo es que funciona esto. Funciona específicamente creando un túnel de VPN, de Site-to-Site VPN, entre este gateway, que sería el gateway de el Windows Azure, con el gateway o el aparato de VPN local. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos acá preparado, ya configurado, lo que sería el RRAS. El RRAS es el servicio de Routing and Remote Access de Microsoft, que nos permite específicamente crear un Site-to-Site VPN. Si ustedes no tienen el RRAS, bueno, que lo deberían tener ya que es parte de Windows y ya está incluido, lo pueden hacer con algún dispositivo de VPN. Aquí los que les quiero mostrar específicamente es donde podemos ver las interfaces. Ven que aquí tengo esta interfaz que es la 23101, que dice Demand Dial. Si vemos esa IP, es la IP del gateway. Entonces yo ya tengo previamente configurado y conectado mi red local, en este caso a través de esta computadora, con la red
de Microsoft a través de este Site-to-Site VPN y me está haciendo una conversión de IPs, de las IPs locales que tienen estos SQL Server que estoy utilizando, con las IPs de la red virtual de Azure, que sería acá. Aquí tengo esta máquina virtual, lo pueden ver. Este es el SQL Server que está en otra subred. Localmente yo estoy en la subred 192.168.20x y a través del Site-to-Site VPN estoy comunicando esta red local con una red de la 10.00x, que es donde está el servidor de base de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es de que yo puedo específicamente ahora poder comunicarlos de forma natural estos dos ambientes. Si ustedes desean configurar este Site-to-Site VPN, pero para otro ambiente, ya Microsoft nos lo brinda. Entonces podemos hacer aquí el script. Entonces, si yo tuviese un Cisco ASA 5500, yo podría bajar el script y automáticamente me configura mi dispositivo VPN para que se haga la conexión. Y de ahí en adelante, lo que voy a pasar o lo que va a pasar es que las máquinas virtuales que están en la nube, yo las veo como que si fuesen máquinas virtuales locales. Incluso lo único que tengo que tener aquí en cuenta es la configuración de las redes. Vean que aquí me dice que el direccionamiento de la red local es la 192.168.20, que el gateway es este que aparece acá. Este gateway es mi IP pública con la cual yo estoy haciendo la comunicación. Los DNS servers, vean que aquí yo voy a incluir cuáles son los DNS que voy a estar utilizando. Por ejemplo, aquí yo tengo el DNS local. Tengo los diferentes DNS, por ejemplo, que están remotos, en este caso que están en la otra red y toda la comunicación. Y algo interesante que tienen que notar es las máquinas virtuales. Aquí yo ya las tengo creadas. Esta máquina virtual, que es la base de datos, que ya tengo configurado en un clúster de alta disponibilidad con la nube, podemos ver que ya tengo aquí, es una base de datos pequeña, solo para pruebas. Y vean que pertenece a la red virtual Contoso VNet. Cuando yo tengo ese Contoso VNet que está en esta red de la 10.10.0.0.0, ¿qué es lo que está pasando? Todo el tráfico que yo voy a tener está pasando a través del gateway de Azure, está llegando a mi gateway local y después está siendo direccionado a las máquinas virtuales que yo tengo aquí locales, que es esta, por ejemplo, la máquina virtual donde yo estoy ejecutando, que es el on-premises. Entonces vean de que con esto de infraestructura sería lo más sencillo que ustedes pueden hacer y me podría hacer la integración ya sea de ambientes de SQL Server 2014 con la nube o cualquier otra versión de SQL Server. Porque aquí lo que estamos es conectando a nivel de red. Entonces ese es uno de los primeros puntos. Entonces ahora me voy a devolver a la presentación. Para que veamos, este es el primer escenario. El otro escenario que nosotros podemos tener acá es el escenario donde SQL Server on-premises o en las instalaciones pueda acceder a recursos que están en la nube. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener precisamente la capacidad de poder comunicar un SQL Server local con el SQL Server que está específicamente en la nube. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a tener un SQL Server que va a poder acceder a recursos que están en la nube. ¿Qué recursos puede acceder? Va a poder acceder, vamos a anotarlo acá. Aquí yo tengo el SQL Server on-premises. Y de este otro lado voy a poder utilizar el Azure Storage. ¿Para qué? Para respaldos. También lo voy a poder utilizar para todo lo que sería la otra comunicación, que sería almacenar data files o log files de SQL Server directamente en la nube. Entonces ven que yo tengo ese tipo de configuración. Me permite hacer esa opción. Ya en SQL Server 2014 es nativo. Digamos, yo ya tengo esta configuración ya previamente disponible en esta versión de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me permite hacer escenarios end-to-end en SQL Server para que nosotros podamos estar haciendo.
¿Cómo podemos hacer este escenario? Este escenario es el siguiente, donde nosotros vamos a tener un SQL Server que está local, donde vamos a poder respaldar y restaurar hacia la nube. En este caso, yo le puedo decir crear un backup hacia un contenedor que está en la nube. Una vez que está en la nube, en Azure Storage, yo podría utilizar ese backup para restaurar hacia una máquina virtual que está en la nube o restaurar hacia un servidor que esté completamente local. Entonces ven que nos da una serie de ventajas. Nos da la ventaja de que nosotros podemos tener un escenario de recuperación, que eso también se incluyó en todo lo que sería SQL Server 2014, que es el respaldo administrado para Azure o para la nube, en donde nosotros podemos decir cada cierto tiempo, calendarizadamente, está haciendo un backup automático y tenga una retención, por ejemplo, de 30 días. Entonces, si por algún momento el usuario se borró una tabla, borró algo, nosotros podemos recurrir al almacenamiento en la nube y restaurarla, la base de datos. Incluso podemos hacer una recuperación de desastre, donde de los respaldos que están en la nube podemos restaurar hacia una máquina virtual que está en la nube. ¿Cómo es que funciona este respaldo y recuperación en la nube? Vamos a volver otra vez a compartir mi escritorio. Aquí estoy en mi escritorio y lo primero que tienen que hacer para que les funcione esto es ver aquí los diferentes niveles. Aquí dentro de Azure ustedes pueden tener aquí algunas opciones como lo que sería la creación de almacenamiento. Cuando vamos acá y decimos creación de almacenamiento, yo le podría poner aquí SQL Server. Aquí le tengo que poner un nombre para que sea el storage, SQL Server CRC Demo 2014. Vamos a cambiarlo aquí a todo minúsculas. Ya nos sirve, nos dice específicamente en dónde queremos tener la localización de nuestro storage. En este caso, digamos que en la sección central de Estados Unidos, la suscripción que voy a utilizar. Y vean qué importante, yo le puedo decir de que sea georredundante. Yo le podría decir que sea localmente redundante, donde yo voy a poder tener que si me falla un rack, eso está copiado en otro rack. Pero además de eso, que esté copiado localmente, yo le puedo decir de que esté georredundante. Le voy a decir que me cree, y aquí yo voy a tener un storage que está disponible para poder ser utilizado desde SQL Server. Para poder ser utilizado desde SQL Server, yo ya tengo aquí algunos creados. Este es un storage account que se llama, como lo ven aquí, es SQL híbrido. Si ingreso a SQL híbrido, tengo que administrar cierta configuración. Por ejemplo, para que se habilite este escenario para SQL Server, yo tengo que primero crear un contenedor. Aquí ya tengo varios contenedores creados, por ejemplo, lo que sería el respaldo SQL Server y el SQL Data. Yo podría decir crear otro contenedor que sería SQL Server 2014 Data. Se va a crear ese contenedor. Vean que me va a asignar cuando esté ya disponible un HTTP, digamos un URL. Entonces este URL es el que voy a utilizar dentro de SQL Server 2014. ¿Qué otras opciones tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta que para poder acceder a cualquier almacenamiento que esté en la nube, en el caso de Microsoft, yo necesito unas llaves de administración o unas llaves de acceso. En este caso, aquí tengo los Manage Keys. Estas llaves las voy a necesitar para poder configurar el acceso al storage. ¿Cómo configuro el acceso desde SQL Server? Aquí yo ya tengo previamente creados unas opciones, pero vamos a ver aquí que si ustedes revisan en todo lo que sería la seguridad de SQL Server, vamos a abrir aquí algunos queries. Vamos a ver aquí este query. Vamos a ver aquí qué es lo que nosotros vamos a tener aquí.
Para poder acceder a los recursos que están en la nube, que vean que son un HTTP, como está aquí, un HTTP, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a tener que crear un credencial. El credencial, si queremos, lo podemos crear por Transact SQL o lo podemos crear por la consola. ¿Qué pasa si lo queremos crear por la consola? Tenemos que venir aquí y decirle credenciales, nuevo credencial. Aquí vamos a decirle el nombre de la credencial. En este caso, este nombre de la credencial va a tener que hacer match con el endpoint que nosotros queremos utilizar. Vamos a ver aquí los contenedores. Este es SQL Server 2014 Data. Dentro de todo lo que sería las opciones que nosotros podemos tener, que sería la contraseña, ahí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Recuerden, para poder acceder a esto, vamos a poder necesitar las claves de acceso. En este caso, vamos a copiarlas. Ya está copiada. Y esta es nuestra contraseña para poder acceder a todo lo que sería el SQL Server. Aquí yo ya tengo algunas ya creadas, por ejemplo aquí lo que sería el respaldo, que es el nombre del credencial. La identidad, vean que corresponde al nombre del contenedor que yo tenía aquí, que es SQL híbrido, que está acá, SQL híbrido, es este. Y después voy a tener el key que ya está guardado. Una vez que yo tengo esto creado, la comunicación con Azure es bastante directa. Aquí yo ya tengo una base de datos creada que se llama Noches de Innovación. De Noches de Innovación, aquí le estoy diciendo que quiero crear un respaldo. Una vez que se empieza a ejecutar, aquí estoy comunicando todo lo que sería la base de datos local de Noches de Innovación y le estoy diciendo, vean lo distinto, le estoy diciendo backup to URL, le estoy diciendo que haga el backup pero hacia esta dirección. Esta dirección es como yo accedo los blob containers de Azure y ya está. Si queremos verificar que nuestro respaldo se haya realizado, pueden utilizar herramientas como lo que serían el Azure Explorer, que yo ya lo tengo acá, y vean que aquí está creado el respaldo de nuestra base de datos. Ya he creado otros respaldos, como los pueden ver acá. Y algo interesante que casi siempre va a pasar es que yo voy a poder hacer restauración, pero algo importante que yo puedo tener aquí es utilizar un script que me automatice. Por ejemplo, este script que yo tengo acá, que si alguien lo desea se lo puedo compartir, lo que está haciendo es precisamente generando los scripts para hacer un respaldo automático. Por ejemplo, si yo lo ejecuto, me va a generar un respaldo, digamos que se llama demo full, con la fecha y la hora del respaldo, y además de los datos me está generando un backup del tail lock para que yo pueda recuperarlo después. Entonces ven de que eso es uno de los ambientes de recuperación y respaldo de SQL Server directamente en la nube. Ese es el segundo escenario que nosotros podemos tener. Vamos a volver a nuestra presentación para seguir con los otros escenarios. Como vimos, puedo hacer la copia de seguridad. Si yo tengo una versión de SQL Server inferior a 2014, yo puedo bajar una herramienta que se llama el Azure Backup. De hecho, aquí tenemos esta herramienta que se llama el Microsoft SQL Server Backup to Windows Azure. ¿Qué es lo que hace? Esto es precisamente una herramienta que lo que va a estar haciendo, funcionando es de la siguiente forma. Ustedes crean sus backups normales, como ustedes lo crean en cualquier herramienta local, lo dejan en un directorio y configuran esta herramienta para que suba de forma automática estos archivos hacia la nube de Microsoft. Entonces, el SQL Server viejo, sería un SQL Server 2005, sigue funcionando como siempre, pero tiene todo lo que sería la integración de subir esos datos a la nube.
Entonces, esa es una herramienta que ustedes lo pueden hacer. La otra opción que nosotros podemos tener con el SQL Server es precisamente poder tener archivos de datos o data files en la nube. Cuando tenemos data files en la nube, lo que podemos hacer es ambientes híbridos, donde podemos tener un data file para los datos más utilizados que estén locales, en los discos locales, y un data file con los discos o con la información histórica que estén en la nube, en un data file que está en la nube. Entonces, esto sí es una característica propia de SQL Server 2014, donde yo voy a tener una base de datos que está on-premises, donde voy a tener cierta parte de la base de datos que está local y cierta parte que está en la nube. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja que nosotros vamos a poder establecer y hacer un balance de carga de recursos y tener, por ejemplo, la información histórica en la nube, la información transaccional normal local. ¿Cómo es que se logra esto? Vamos a compartirles otra vez el escritorio. Desde el punto de vista de Transact SQL, vamos a abrir el otro Transact SQL que ya tengo aquí creado. Desde el punto de vista de Transact SQL, yo necesito hacer algunos cambios. Aquí yo ya he creado una base de datos que está en la nube, pero vean de que igual, para poder almacenar esa información que está en la nube, yo necesito crear un credencial. El credencial del almacenamiento, pero no es un credencial como el que creamos anteriormente, sino que es un credencial especial donde tenemos que tener un Share Access, lo cual nos da al SQL Server, le da la posibilidad de poder conectarse. Aquí yo ya tengo estos credenciales que he creado previamente, donde podemos decir, creo un credencial para acceder storage, donde voy a tener SQL Data, que es el blob, donde se va a almacenar la información. Le digo que es de tipo Share Access Signature y le digo el secret. El secret es la llave para poder acceder directamente al contenedor. Ahora sí, aquí hay un pequeño secreto. ¿Dónde es que o cómo es que yo obtengo este secret? Este secret no está en la consola de administración de Azure, sino que tengo que utilizar, por ejemplo, una herramienta como lo que sería el Azure Storage Explorer, que recuerden que es gratuito. Y cuando ustedes van aquí, por ejemplo, a este conjunto que sería respaldo o SQL Data, cualquiera que lo quieran utilizar, le digo seguridad, ven que está aquí, es el Share Access Signature. En el Share Access Signature yo le puedo decir, quiero que este me genere una clave de acceso para que hasta el 2016, que la aplicación pueda leer, pueda escribir, pueda borrar y pueda listar. Y yo le digo aquí generar signature. Este generar signature es lo que voy a utilizar para poder crear el credencial. Una vez que está creado el credencial, vean qué interesante, qué es lo que voy a poder tener. Yo voy a poder crear una base de datos. Si yo veo aquí esta base de datos, yo le digo crear una base de datos WSS Content. Yo digo que es el file name y lo que quiero que vean que es interesante, que es distinto, donde llego el file name, vean la dirección donde le estoy diciendo que va a crear la base de datos. La va a crear en el blob container que nosotros tenemos allá en la nube. ¿Y cómo lo accede? Lo accede porque nosotros ya creamos un key de credencial para acceder a este blob y le dijimos los derechos que tiene. Entonces, desde el punto de vista de Transact SQL, esto sería. Vamos, no tienen que hacer más. Por eso es que les decimos que ya el SQL Server 2014 está listo para estar trabajando en un ambiente híbrido. Ya cuando nosotros creamos, ya las bases de datos las tengo creadas y lo que va a pasar, si ustedes quieren ver cómo están sus archivos de datos, lo pueden hacer con el Azure Storage, ver cómo está la información, o si no, pueden utilizar otra herramienta como lo que sería, aquí tengo el Cloudberry, donde yo puedo ver aquí los archivos de datos que yo tengo en mi configuración de la nube. Entonces ya vimos, tenemos diferentes ambientes. El ambiente de Site-to-Site VPN, tenemos el ambiente de
hacer respaldos en la nube, tenemos el ambiente de tener los data files en la nube, pero todavía nos falta un ambiente más, es el último ambiente que nosotros tenemos, que es precisamente el Always On, que es otro de los que les había mencionado. Ya en SQL Server 2014 me permite poder tener una de las réplicas directamente en una máquina de Windows Azure. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros podemos crear el Site-to-Site VPN sin ningún problema. Y una vez que tenemos el Site-to-Site VPN, podemos tener un grupo de alta disponibilidad on-premises que se conecta a través del túnel para tener una réplica de Azure que está ejecutando en Azure y que es parte de nuestro ambiente. ¿Cómo podemos lograr eso? Como les dije, esta es una serie de configuraciones que se tienen que hacer. En mi caso, yo ya las tengo, para cuestión de tiempo, ya las tengo configuradas. Solo les voy a mostrar aquí el ambiente. Aquí tengo un grupo de alta disponibilidad donde tengo diferentes réplicas. Tengo una réplica primaria, una réplica secundaria y una réplica terciaria. Aquí esta réplica que nosotros tenemos acá, secundaria, nosotros la tenemos, aquí tenemos una combinación. Unas réplicas están locales y otras réplicas están en la nube. Vean que para SQL Server es completamente normal. Si ustedes quisieran agregar otra réplica, igual le van a decir agregar una réplica. En el Wizard, la diferencia, vamos a conectar aquí a las diferentes réplicas. Aquí la diferencia que les va a aparecer es Ven, si yo le digo aquí add réplica, le va a agregar una réplica local, pero si yo quiero agregar una réplica en Azure, lo que tienen que hacer es precisamente esto. Aquí, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer primero la suscripción que ustedes tienen. Van a escoger la suscripción y después van a poder elegir crear una nueva máquina virtual para que sirva como réplica de el Azure, del SQL Server, de Always On, o pueden elegir una máquina virtual que ya está existente. Ven aquí, tengo la máquina virtual y aquí tengo la parte de la conectividad. Dentro de la virtual es el tamaño, dentro de la conectividad es la máquina, es la red virtual a la cual se va a conectar. En nuestro caso se va a tener que conectar a la red virtual que ya teníamos configurada on-premises, recordémoslo, acá. Recuerda, esta red, que en este caso es el contoso que nosotros tenemos ya previamente configurado. Ya después de esto, vean que es una combinación entre características de la consola de SQL Server con características de comunicación desde Site-to-Site VPN, para que podamos lograr tener este ambiente completamente integrado. Y ya es una característica más, digamos, la máquina que está en Azure se ve como una máquina que está local y que pertenece a nuestro ambiente y que igual vamos a poder recuperar. Vamos a ver aquí, esa es la réplica que tenemos en Azure. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Nosotros podemos tener otros servicios para poder subir gran cantidad de datos a la nube. Uno es el servicio de importación. Si ustedes necesitan subir a la nube una base de datos que mide terabytes, pueden enviar esa información para que se suba localmente a la nube Microsoft, o pueden utilizar un servicio que está en este momento solo disponible para Estados Unidos, que es el Azure Express Route, que es una conexión de fibra directamente al data center de Microsoft. Como hemos visto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros podemos tener diferentes combinaciones. Incluso podemos tener un SQL Server que está en la nube que accede a recursos on-premises. ¿Eso cómo se logra? Se logra a través del Site-to-Site VPN. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener diferentes ambientes con los cuales nosotros podemos estar trabajando. Y recuerden, lo más importante es que hemos visto diferentes ambientes para comunicarnos. Un Site-to-Site VPN, hemos visto respaldos en la nube, recuperación en la nube, un ambiente de data files en la nube, y también hemos visto todo lo que sería ambientes de un clúster de Always On que accede a recursos que están en la nube. Entonces tenemos diferentes opciones y escenarios que nos permiten poder crear un ambiente de nube híbrida con Microsoft.
y específicamente con SQL Server 2014. Existe una serie de recursos adicionales que pueden buscar, que sería el SQL Server en ambiente híbrido, está totalmente documentado en el MSDN, y además tienen el SQL Server en máquinas virtuales, que también está documentado. También todo el paso a paso de cómo instalar el Site-to-Site VPN, hacer la comunicación de las réplicas, todo eso está previamente documentado dentro de todo lo que sería la documentación oficial de Microsoft.